Empezó. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y todas los que nos siguen retomando estas transmisiones en vivo a través del Facebook. Bienvenidos entonces, Gina Soto, le doy la bienvenida, Eliana Giraldo, a Karen Montoya, a Diana Cristina Pinto Villadiego, a Luzmeri Quiseno Montoya, a Jenny Muñoz, que también está con nosotros. Hoy es, por decirlo de una forma, una nueva temporada. Podemos entonces llamarlo así, una nueva temporada, y esto es porque, bueno, vamos a cambiar algo del formato, inclusive nuestro nombre ya no es Confinados. Ahorita les explicaré mejor. Martín Yepes, Beatriz Valencia, Gloria Ramírez, Adiela Moncada, Luzmeri Quiseno, Viviana Palacio, Pedronel Duque. Puede copiar el link y pasarlo allí en su muro de Facebook y también a través del WhatsApp. Alex Joanny, bueno, él lo está mirando también. Invita a ver el video. Gieser Astrid con nosotros. Gloria Benjumea. Gina Soto, buenas tardes. Gloria Rendón, buenas tardes. Que Dios la bendiga. Viviana Palacio también, buenas tardes. Todos los que van entrando, vamos saludando. Esta parte sí no la hemos cambiado. Y es dar la bienvenida a todos y todas los que van entrando antes de que sea la hora en punto de comenzar. Ana Lucía Valencia, buena tarde. Luz Aide también entra por acá. Gloria Ramírez. Lucy Ruiz, Lady Villa, buena tarde. Adiela Moncada, buenas tardes. Lady Villa, buenas tardes, el Señor les bendiga. Ya vamos entonces a dar inicio a nuestra transmisión de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Vamos entonces a mirar lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Yo doy gracias a Dios porque durante este tiempo de pandemia y de aislamiento, pues el Señor nos permitió llegar y usar estos medios, estas redes sociales para poder seguir llevando el Evangelio y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Mabel Bedoya, buena tarde, y Mario Espina también la saludo, a Dalia Alzate, a Hugo, a Norelis también está con nosotros, y entonces nuestro programa comenzó llamándose Confinados pero Confiados. Así es como se llamó. Y aunque ya no estamos tan confinados, seguimos confiados. Porque aunque el confinamiento pues ya se ha reducido, sabemos que el virus todavía no se ha ido. El confinamiento entonces total que teníamos antes ya no se da a este tiempo. Sin embargo, tenemos que seguir cuidándonos porque el virus todavía no ha terminado. Así que ya no se llama más confinados. Seguimos confiados, no confinados. Seguimos cuidándonos. Entonces, a partir de hoy, nuestro programa recibe un nuevo nombre. Y el nuevo nombre es Anclados. ¿Sí? Anclados. Ya veníamos orando por ello. Este nombre tiene que ver con el pasaje de Efesios que hemos mencionado y quiero leerlo. Voy a buscar entonces acá la escritura para que veremos Efesios capítulo 6. El autor de la carta es Hebreos, perdón, capítulo 6, donde el autor de esta carta utiliza el ancla como algo en un contexto de esperanza, que también tiene que ver con la fe. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros, como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿cuál es esa segura y firme ancla del alma? Entonces hay que leer desde el versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, esta esperanza, que a la vez es el resultado de la fe, que hay que leer todo el capítulo, esta esperanza, que es producto de la fe, el autor de la carta a los hebreos la llama una
firme ancla. Y me parece fascinante el tema del ancla. Bueno, básicamente a mí me fascina mucho el tema de la navegación. Quiero decir, pues si tengo una colección de algo, son de unos buques. Me gusta mucho el tema de la navegación porque aparece mucho en la escritura. Jesús navegaba, no en grandes barcos, pero sí navegaba. Luego la navegación del apóstol Pablo, yendo a Roma y todas las travesías que tuvo, pero es muy interesante que el autor de la carta a los hebreos utilice el ancla. Y no solamente por esto, cuando uno revisa la historia bíblica, la historia de los primeros siglos, quién lo creyera, pero el ancla se volvió para los creyentes, escúchese bien, los primeros cristianos, un símbolo también de lo que tiene que ver con la fe. Sí, déjeme leerle algo de esto sobre el ancla, porque el ancla tiene mucho que ver con lo que es la vida cristiana. Los primeros creyentes usaron el ancla como una forma de identificarse. Esto para quizá referirse a las escrituras, a este pasaje que hemos leído de Hebreos, perdón. Así que el ancla, al igual que el pez, se volvieron símbolos del cristianismo de los primeros siglos. Y es muy, muy interesante cuando vemos entonces esto. En el perfil y en la invitación que se les hizo, copiamos esto, una pequeña explicación acerca del ancla. Y voy a leerla si algunos no la han leído. Permítame entonces, voy a buscar aquí lo que tenemos acerca del ancla. Mire, la esperanza, ¿sí? Efesios 6:19, que aparece en el pasaje. El alma, dice aquí, se prende del ancla como por el temor a un naufragio. No ve por dónde corre el cable, está afirmada. El alma sabe que está afirmada tras el velo que cubre la futura gloria. Y hemos dicho que en el mundo antiguo las anclas representaban seguridad, y por eso el autor de los Hebreos adoptó este símbolo para esperanza que los cristianos tenemos en Cristo. Por eso este programa entonces se va a llamar de aquí en adelante Anclados. Y eso va a ser entonces el primer cambio que vamos a tener. Anclados. Ya no será confinados, pero confiados. Pero esa ancla que es nuestra esperanza producida por nuestra fe está entonces obviamente basada en las escrituras, en la palabra del Señor. Por lo tanto, entonces, lo que vamos a cambiar también no solamente es el nombre, sino el formato. ¿De qué se tratará nuestro programa de hoy en adelante? Vamos a hacerlo un poco más pastoral, un poco más interactivo, donde ustedes van a participar. Y vamos a referirnos durante el tiempo en que Dios nos permita tener anclados, va a ser un programa sobre consejería bíblica, que es el primer tema que vamos a tratar hoy y quizá el próximo programa. Quiere decir, ya no vamos a dar temas bíblicos como los hacíamos antes, temas muy contemporáneos, ya ahí tuvimos un tema de teología, de cómo interpretar la escritura frente a ciertas situaciones. Más bien vamos a dirigir nuestro programa a asuntos de consejería, que es también algo muy práctico y muy del diario vivir. Temas como la depresión, temas como el divorcio, en las nuevas nupcias, como el tema de las adicciones, como el tema de asuntos matrimoniales, divorcios, separaciones, temas como el aborto, la falta de perdón, todo lo que se puede ver y hablar dentro de la consejería. Bueno, este servidor lleva casi 20 años en la vida pastoral, 25 en la vida cristiana, y creo que durante este tiempo el Señor nos ha permitido aprender algunas cosas. Dentro de lo que más se ejerce en la vida pastoral es el tema de la consejería. Así que durante los programas de Anclados, nuestra ancla, recuerde que es la esperanza que tenemos en la fe y esa fe está puesta en Cristo a través de su palabra. Entonces la consejería que vamos a mirar y todo el tema de consejería lo veremos a través de las escrituras. ¿Qué dice Dios a través de las escrituras? Luego también vamos a crear un correo, el próximo programa se los daré, donde ustedes van a escribirnos la consejería, el caso,
Y el caso que vamos a tratar, no usando nombres propios, obviamente, pero casos que ustedes quieran que tratemos dentro de Anclados sobre consejería pastoral. Entonces, eso vamos a tenerlo. Eso es esta nueva temporada, contiene este nuevo formato, este nuevo nombre. Anclados es la esperanza. Nosotros como creyentes tenemos la esperanza en Cristo, la fe en su palabra. Y vamos entonces a hablar de consejería. Serán los temas que vamos a tratar de aquí en adelante. No vamos a usar nombres propios. Cuando usted escriba, puede hacerlo a través de mi Facebook, a través de no público, sino puede ser por el Messenger, por ejemplo, que usted no vaya a esbozar su caso. No vamos a dar consejería por Messenger, mucho menos vamos a responder por correo, pero usted puede especificar un caso que usted tenga, una situación que tenga, que hago con un hijo que es adicto, ya tiene tantos años, lo he tenido en tratamiento, en terapia. Entonces vamos a tratar a través de la escritura a responder las situaciones de la vida cotidiana, lo que se llama consejería, y esta vez consejería bíblica. Muy bien, espero que esto vaya a ser de mucha edificación para todos nosotros. Quiere decir, ustedes van a participar. Ahora participar en vivo, en el chat, ustedes pueden de pronto ir escribiendo en el chat. Yo no soy muy diestro, entonces me tocará tener de pronto a mi esposa como asistente de que lea los chats, porque cuando desarrollemos un tema, ustedes que están viendo en vivo pueden hacer una contrapregunta del tema y quizá podamos responder. La idea entonces es ser un poco más participativos, que ustedes no solamente sean receptivos, que también lo necesitamos, sino que también puedan participar. Así que bienvenidos a nuestro nuevo programa y nuevo formato que se llama Anclados. Ya hemos justificado el tema del ancla allí en Hebreos 6:19, que es nuestra esperanza, y esto tiene sí lo mismo que confinados, que eran mensaje de esperanza en momentos difíciles. La palabra de Dios sigue siendo esperanzadora, nuestra fe sigue siendo esperanzadora. Así que nos queda mucho camino por recorrer porque hay mucha temática sobre la consejería, temas diarios, básicos, fundamentales, del día a día, la homosexualidad, lesbianismo, la identidad sexual, el tema del matrimonio, el tema de lo ético, por ejemplo, lo bioético, si la eutanasia, qué dice la Biblia, qué dice la Biblia sobre la muerte asistida. Obviamente eso es también mucho trabajo para mí, pero me gusta porque me exige leer, me exige poder estar actualizado frente a estos temas. Así que vamos a mirar eso. Y el tema de hoy, para iniciar, es consejería bíblica. ¿Qué es? ¿De dónde parte la necesidad de la consejería bíblica? ¿Y por qué la consejería es importante? Si realmente la Biblia habla de ello. ¿Dónde habla de ello? Bueno, en la Biblia vamos a encontrar no tanto el tema de consejería, sino el tema de consejo o consejero, que eso sí lo vamos a encontrar mucho en la Escritura. De hecho, Dios mismo se presenta como consejero. Recuerda el anuncio que hay por allí en el libro del profeta Isaías, cuando se anuncia el nacimiento de Jesús y será su nombre consejero, ¿cierto? Por eso Jesús, cuando iba a irse, le dijo a los discípulos que es necesario que Él se fuera, Él les enviaría al consolador, pero también era el consejero, otro consejero. Lo que estoy diciendo es Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que tenemos en la Biblia el tema de consejero aplicado al Señor, ¿sí? Ahora es Pablo quien escribe a los romanos, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoce lo que Dios conoce? Romanos 11:34, y va a hablar del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos. Amén. Así que en la Biblia sí encontramos el término de consejo o consejero, y por lo tanto se deriva el tema de la consejería bíblica.
Yo no soy psicólogo, yo soy teólogo, soy pastor. Por lo tanto, mi apreciación frente a los temas y nuestros acercamientos serán desde la Biblia. Por eso se llama consejería bíblica, porque será la Biblia la forma en que nosotros nos manejemos y nos conduzcamos. Ahora, miremos el tema de consejo o consejero. Hay de las muchas palabras hebreas y arameas usadas en las escrituras para expresar la idea de consejo, la que más aparece son el sustantivo hebreo etzat. Eso pásalo de largo. Y el verbo relacionado, yas, que es etzas, normalmente se traduce como consejo, también se puede traducir como proyecto. En Isaías 8:10 encontramos un pasaje que también nos habla de este consejo. Pero en las escrituras griego-cristianas se usa el término diferente para expresar el concepto de consejo como un sustantivo. Y se traduce a sí mismo como designio, como proyecto, o voluntad expresa o resolución. Así aparece el tema de consejo o consejero en la Biblia. Y de modo que el término consejo también puede significar voluntad, propósito, determinación, designio, como cuando el Señor declara, mi propio consejo subsistirá en Isaías 46:10. Son los consejos de los corazones, es decir, los planes, los designios, los propósitos o determinaciones más interiores de la persona, los que se sacará a la luz cuando el Señor Jesús venga para juzgar, así lo dice Pablo en 1 Corintios 4:5. La frase de Efesios 1:11 dice, conforme a la manera, dice el texto bíblico, conforme a al consejo de su voluntad o de la voluntad de Él. Entonces vuelvo a leer Efesios 1:11, conforme a la manera como su voluntad aconseja, o literalmente conforme al consejo de la voluntad de Él, puede entenderse conforme al propósito o determinación, que es una expresión de la voluntad de Dios. Ahora, el apóstol Pablo dijo que estaba limpio de la sangre de todo hombre debido a que no se había retraído de enseñar todo el consejo de Dios, o todo el propósito de Dios, o toda la voluntad de Dios. Así lo dijo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:27. A los hombres conocidos por su sabiduría se les estimaba mucho como consejeros reales. En segundo libro de Samuel 16:23 lo encontramos. Y debido a su posición, a veces eran objeto también de sobornos para que usaran su influencia de manera corrupta. Cuando los enemigos de los judíos contaron con consejeros, puede que lo hicieran sobornando a los persas que servían en ese puesto. Y eso está en Esdras 4:5. Ahora, ningún ser humano es depositario de todo el conocimiento. Por lo tanto, la persona que escucha el buen consejo es sabia, dice Proverbios 12:15. Mientras que el rechazar el buen consejo, procedente del consejero con experiencia, como lo hizo el rey Roboam, es una locura. Y así está en primer libro de Reyes 12:8. Es Dios el poseedor de toda la sabiduría en el sentido absoluto. Es el único que no necesita que nadie le aconseje. Su Hijo, en este caso Jesús, nos puede proveer dirección como el maravilloso consejero, porque Él recibió y siguió el consejo de su Padre y tiene el Espíritu Santo, lo leímos en Isaías 9:6. Ahora, Él nos ha dotado también con su palabra y con su Espíritu, y es a través del Espíritu Santo y de la palabra que nosotros podemos dar consejo. Por eso, Anclados de aquí en adelante será un programa que tratará sobre temas de consejería que están en la Escritura, que están en la Biblia. ¿Todo está en la Biblia?, preguntará alguien. Sí, sí, todo está en la Biblia. No todo puntualmente, pero la Biblia tiene principios fundamentales sobre los cuales basar un consejo. No significa que el consejero sea la bola de cristal de la iglesia que le tenga que decir a la gente qué hacer. No. Un propósito fundamental de la consejería bíblica es guiar a las personas a través de la escritura. Y a través de la enseñanza bíblica y de la lectura de la palabra, la persona misma sabrá qué es lo que dice Dios acerca de. Yo creo que mucha gente se vuelve muy dependiente de los consejeros, dependiente de los guías, dependientes de otros. Al principio, en la vida cristiana, cuando uno es un bebé espiritual,
lo requiere. Quizá no solo al principio, uno también requiere un consejo. Yo a veces, aunque tengo varios años en la vida cristiana y como pastor, yo a veces llamo amigos, pastores, y les pregunto sobre algo y les consulto sobre algo, porque también necesitamos escuchar a alguien que nos hable de parte de Dios y de su palabra, danos un consejo sabio, una guía. Creo que lo necesitamos más que nunca. Creo que la consejería bíblica es una necesidad enorme. La Biblia dice de sí misma que ella es la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación, te pueden hacer sabio, perdón, para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El término ahí perfecto es maduro. No es perfección sin error, sino maduro, preparado para toda buena obra. Y es que la Biblia es suficiente para nosotros guiarnos a través de ella. Sí, sé que hay asuntos médicos, clínicos que nosotros no vamos a tratar, y quizás sea mucho más sabio en algún momento dado ciertas situaciones remitirlas a un médico, porque pueden ser desórdenes, no sé, hormonales, emocionales o de tipo orgánico que deben ser tratados por la medicina. Pero la escritura es suficiente para nosotros. Dios es suficiente para nosotros. Por eso la consejería ha de ser una consejería bíblica, una consejería que parte como fuente la escritura. El salmista lo dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la consejería bíblica tiene ese fin, dirigirnos a Dios y a su palabra y mirar qué dice Dios acerca de. Alguien puede decir, tengo depresión. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la depresión? Bueno, tengo pensamientos suicidas. ¿Qué dice la Biblia acerca del suicidio? Bueno, tengo problemas con la pornografía. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de ello? Entonces, la idea es empaparnos de la Escritura y que la Escritura guíe nuestro camino. Así debe ser el cristianismo. El cristianismo debe ser un cristianismo bíblico o bibliocéntrico y cristocéntrico. Mucha gente anda buscando consejos en líneas telefónicas con psíquicos, con iluminados, con numerólogos, con astrólogos y con una cantidad de logos. Pero debemos ir al logos encarnado, que es Jesús. Y Jesús está expreso en la Biblia. En el Evangelio encontramos todo el consejo de Dios. Así como Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso al despedirse de ellos, yo no he rehuido, yo no he escatimado enseñarles todo el consejo. Que recuerde que la palabra consejo es voluntad de Dios. Por eso cuando hablamos de consejería bíblica estamos hablando de cuál es la voluntad de Dios en esta situación. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Quizá para algunos sea un estorbo, quizá para algunos sea extremismo. Entonces buscar a Dios siempre, decir a Dios qué piensas de esto. Para el creyente es fundamental, porque nosotros buscamos solo un propósito y es hacer la voluntad de Dios. Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que podáis comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a buscar su voluntad, la voluntad de Dios, a entender, o a veces ni siquiera podemos comprenderla absolutamente, y obedecer su voluntad. Por ejemplo, Harold Chaparro nos dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así es. Muy bien, muy bien. Nos saluda Oscar Guapacha desde Río Sucio, Caldas. Un saludo para mi hermano Oscar. Harold dice que el texto que leí es Salmo 33, 11. Así es. Vamos entonces a hablar de consejería. Juan Loaiza, un saludo. Él está en España. Bendiciones, Juan. Bendiciones y recuerdos. Muy bien, así que entonces vamos a hablar de consejería bíblica, anclados, y esto tiene una ilustración muy fuerte. Si nuestra vida es una barca que se conduce por el mar de este mundo, un barco necesita un ancla. Por más pequeño que sea el bote, el ancla es una seguridad. El ancla le da estabilidad, porque este mundo es inestable. Es el oleaje, el agua,
nos mueve y nuestra vida parece tambalear. No hay nada donde podamos fundamentarnos, pero el ancla, que es nuestra esperanza, que es producida por la fe, y fe que es producida por la escritura, entonces es la seguridad. Nuestra vida debe estar anclada en la escritura. Y el consejo bíblico es eso, buscar esa estabilidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Señor? A veces tomamos decisiones por lo que escuchamos de los demás, tomamos decisiones por lo que nos dice el corazón, tomamos decisiones por lo que las hormonas a veces nos dictan y no tanto las neuronas. A veces usamos más las neuronas, pero debemos ir a la escritura. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de esto? Vuelvo a mencionar, no van a haber detalles específicos. Quiero comprarme este vestido amarillo. ¿Qué dice Dios? Dios no va a decir que te guste o no el vestido amarillo, que es la voluntad de Dios. No, esas son trivialidades. Pero hay principios fundamentales donde nosotros podemos adquirir la sabiduría y el conocimiento necesario para esto. ¿Es necesaria la consejería bíblica? Absolutamente. Se necesita el consejo. Sí, hay gente que es muy renuente a los consejos y no van a buscar ayuda. Son muy autosuficientes y eso es respetable. Sin embargo, en la Biblia nos habla de la sabiduría, la necesidad. En la multitud de consejos hay sabiduría. Oye mi consejo, hijo mío, dice el proverbista. Nosotros somos llamados a oír el consejo, no ser dependientes de los consejeros, pero habrá momentos en la vida donde necesitamos que alguien con una óptica distinta, con una perspectiva distinta, y eso distinto es desde la escritura, nos muestre, nos hable, nos diga, nos haga ver lo que no vemos y que nos haga entender lo que no entendemos, que nos hable de parte de Dios cuando nos abra la escritura. Ese es el propósito de Anclados. Nos aventuramos a estos en el nombre del Señor, esperamos su respaldo, esperamos su oración, esperamos también que ustedes estén ahí. Los días de transmisiones serán los mismos y la hora la misma, miércoles y viernes a las 5:30 de la tarde. Ustedes pueden ver estas grabaciones a cualquier hora del día. Bueno, Juan por Loaiza está en España, allá ya no es la tarde, ya está entrada la noche, pero entonces todo esto va a ser para lo que hemos dicho siempre, la edificación del cuerpo de Cristo, la gloria del Señor y la bendición de todos aquellos que lo necesitan. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a hablar. Este solamente es el programa de introducción. Pusimos consejería bíblica porque va a ser la base de todo nuestro desarrollo. Entonces, el próximo programa vamos a hablar un poco más del tema, la necesidad de la consejería, por qué se requiere la consejería y vamos luego a entrar en materia sobre temas de consejería. Es muy fundamental esto. Yo no les voy a decir lo que ustedes deben hacer. Yo simplemente voy a tomar la escritura y espero toda la dirección del Señor para desarrollar temas que agobian nuestra vida, que necesitan una luz, que necesitan, no sé, una dirección. Así que vayan rotando, pasen la voz. Ahora, lo que también veo es que es muy necesario un programa como estos. Ya tenemos programas de temáticas teológicas. Más adelante les voy a dar una noticia sobre otro formato de programa que tendremos en audio, pero no les voy a adelantar nada, eso será más adelante. Oremos al Señor por los recursos económicos que necesitamos para llegar a más gente y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Entonces, de aquí en adelante, Anclados tendrá que ver con consejería bíblica. Algo muy importante es que la consejería bíblica se da a las personas que reconocen la Biblia como la palabra de Dios. Es muy difícil y casi imposible darle una consejería bíblica a alguien que no sea cristiano, porque él no estima la Escritura como autoridad, pues él no es creyente y para él la Biblia no sirve. Por eso este programa también está muy enfocado a un público en particular, aquellos que estiman la Biblia como palabra de Dios, como la expresión de Dios, como la fuente inequívoca de la voluntad de Dios. Si usted no cree que la Biblia es la autoridad de Dios, la consejería bíblica no le va a servir, porque nuestra fuente será la Biblia.
Y si usted rechaza la Biblia, entonces el consejo de la Escritura no le va a servir. Así que este programa también está muy enfocado, quizás sí, al pueblo de Dios en general, que ve la Biblia como palabra de Dios. Obviamente, para dar una consejería bíblica se necesitan herramientas hermenéuticas, porque no puedes tomar un pasaje bíblico y arrancarlo de buenas y primeras y aplicarlo a una situación. Hay que mirar el pasaje, qué dice en su sentido primario y luego cómo puede aplicarse si se aplica a una situación en particular. Muy bien, mis queridos, muchas gracias. Oremos entonces en este momento para que el Señor nos dirija en esta nueva temporada de Anclados. Ya no estamos confinados, muchos me saludan. De aquí los confinados, confinados presentes. No, ahora es anclados. Si alguien dice, ¿y qué es eso de anclados? Yo tengo mi esperanza puesta en el Señor, en su palabra. Esa es nuestra ancla firme. Por eso seguimos confiados, porque tenemos la seguridad de la fe en Cristo, de nuestra esperanza en Dios. Gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, ella es tu sabiduría. Señor, comenzamos una nueva etapa, pasamos un tiempo de confinamiento, aunque todavía el virus persiste y la pandemia persiste. Ya el confinamiento se ha levantado, muchos han vuelto a sus labores normales y habituales. Y gracias por el tiempo de confinados, gracias por ese tiempo de ese programa que nos ayudó a crecer tanto, que nos edificó tanto, como me escribía ayer esa hermana desde Montería, agradeciendo por los programas que le habían fortalecido, Señor. Ahora comenzamos esta nueva etapa y te pedimos que te subas a nuestra barca. Sí, Señor, navega con nosotros en este mar tan embravecido a veces. Tú eres el ancla de nuestra alma. Nuestra esperanza está puesta en ti. Y que en este nuevo programa y temática de consejería bíblica, donde podamos a través de la Escritura orientar a muchos, tú nos edifiques, nos consueles, tú, Señor, nos levantes, danos la sabiduría necesaria, suficiente que necesitamos. Señor, tu palabra dice que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Te damos gloria y honra desde el siglo y para el siglo, por siempre y para siempre. Amén y amén. Gracias a todos, a Janet Acevedo, a Lucy Ruiz, a Ana Lucía Valencia, a Jesús Echavarría, a Rosalba Bedoya. Muchas gracias a Harold Chaparro, a Luz Aldé, Luz Esther Gallego, a Ana Lucía Valencia, a Viviana Palacios, a Betsabe Caro, a todos, Lucy Ruiz, a Luz Agudelo, a Sixto Serrano, todos mis queridos hermanos, muchas gracias. Les espero, comenzamos un nuevo programa, Anclados, Consejería Bíblica. La paz de Dios con ustedes. Hasta pronto.